Bien, muy buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo. Dios bendiga a nuestro amado pastor Gustavo Figueroa, nuestra amada hermana Pamelita, nuestra amada hermana Angélica, nuestro amado hermano Enrique, nuestra amada hermana Sonia, nuestra amada hermana Uldita, nuestra amada hermana Gisela. Que Dios les bendiga grandemente, ¿no es cierto? Le damos muchas gracias al Señor por la bendición de poder compartir su palabra bendita, ¿no es cierto? En este caso, vamos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, para que tome su Biblia, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Veamos hoy día el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Le damos la gloria y la honra a Dios nuestro Padre Celestial, porque nos concede, ¿no es cierto?, la bendición de poder aprovechar bien la tecnología, ¿no es cierto?, de buena forma, de buena manera, ya que no nos podemos congregar por distintas razones, ¿ya? Nuestras congregaciones, etcétera, ya podemos hacerlo aprovechando la tecnología. Así es que Dios les bendiga grandemente. Les encarezco, por favor, que no vayan a apretar el botoncito para dejar de grabar, porque si no, nuestra hermana Barbarita ahí empieza a cortar clavos para después unir los videos. Entonces, para que tengan ese cuidado y obviamente cuando quieran hacer alguna pregunta, alguna acotación, ningún problema. Ahí abren su micrófono, ¿ya? Les invito a orar, ¿ya? Para pedir la dirección del Señor en todo lo que vamos a conversar y todo lo que vamos a compartir en esta noche, ¿no es cierto?, de día 2 de octubre del año 2020. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, la honra y la gloria que solo tú te mereces, Padre amado, porque tú has sido bueno con nosotros, mano de amor y misericordia, Señor, y tu fiesta de poder nos han sostenido, nos has bendecido, Dios mío, con la vida, la salud, el hogar, la familia, el trabajo, el pan en nuestra mesa, Señor. Tu palabra bendita, que es lo principal, Dios amado. Señor, te deseo cada uno de mis amados hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por nuestro amado pastor Gustavo, Dios mío, que puede estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por su vida, por su esposa, Dios mío, por lo que estás haciendo, esa sanidad, esa liberación. Gracias te damos, Señor, por nuestra amada hermana Sonia, que ya se incorporó, Dios mío, al grupo. Gracias por nuestra amada hermana Charlotte, Dios mío, que esperamos que muy pronto también ya se integre al grupo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te agradecemos, Dios mío, la gloria y la honra que solo tú te mereces, porque tú has sido bueno con nosotros. Tu amor, tu gracia y tu misericordia nos han restaurado, nos han levantado, Señor. Gracias, Padre, por la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de que tú tienes cuidado de nosotros. Eres tú, Señor, con tu amor, tu gracia y tu misericordia que nos sostienen cada día, que guía nuestros pasos, guía nuestros corazones. Ahora te pedimos, Dios mío, humildemente, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ser entendidos. Muchas gracias, Dios mío, por hablarnos, por enseñarnos, por el bendito Paracleto, el bendito Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que también es nuestro Maestro, que nos enseña la palabra de Dios. Muchas gracias, Dios amado. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor. También ahí se incorporó nuestro amado hermano Freddy de Valdivia, que le bendiga junto a su amada esposa Nicole. Ya, un lindo matrimonio, unos lindos jóvenes ahí para la gloria del Señor también, ¿no es cierto?, que trabajan para Jesucristo. Que Dios los bendiga grandemente. Muy bien, hoy día nos corresponde ya ver el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ya para lo cual necesito, por favor, que abra su Biblia. Abra su Biblia en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ya vimos, ¿no es cierto?, el capítulo 1, ya de todo, del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, ya que significa quitar el velo, mostrar lo oculto, etcétera. Ya, y en el capítulo 1, ¿no es cierto?, las revelaciones de Jesucristo que Dios le dio. Luego, ¿no es cierto?, viene una salutación, un saludo para 7 iglesias que estaban en Asia Menor, ya, en lo que hoy en día es Turquía. Y luego, ¿no es cierto?, Juan tiene una visión del Hijo del Hombre, una visión de Jesucristo ahora en su estado actual glorificado, porque Juan, ¿no es cierto?, lo veía a Jesús, se acordaba, ¿no es cierto?, como cuando él lo había visto como 50 o 70 años atrás, ya, cuando Juan era jovencito, tenía como 14, 15 años, ya, y, ¿no es cierto?, ahora ya Juan estaba viejito ahí, como de 90 y tantos años,
y vio a Jesucristo en su gloria y majestad. Luego en el capítulo 2 y capítulo 3, ¿no es cierto?, vimos lo que es la era o el tiempo de las iglesias. Dijimos, ¿no es cierto?, que el Señor eligió a 7 ciudades con el nombre de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, 7, ya para representar un periodo de tiempo que la iglesia iba a pasar, ¿ya? Entonces, esas 7 iglesias se encontraban en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Ya vimos todo ese periodo, ahí está todo grabado, así que si usted quiere volver a repasarlo o quiere compartirlo, ningún problema, tiene toda la libertad del mundo si usted quiere compartirlo, ¿no es cierto?, con algunos hermanos de allá o hermanos de acá, o si quiere que me quiere invitar a mí, ningún problema, yo estoy a su disposición, a su servicio. Luego, ¿no es cierto?, ya en el capítulo 3, el viernes pasado vimos el capítulo 4, que era la adoración celestial, lo magnífico, lo lindo, bello, hermoso, que cómo nos presenta, ¿no es cierto?, Juan, aquí en el capítulo 4, el trono de Dios el Padre. Ya, yo siempre les pregunto, cuando veo este capítulo 4, ¿quién alguna vez se había imaginado cómo es el trono de Dios? Y la gran mayoría no, porque el libro de Apocalipsis se le tiene un poco de miedo. No debería ser, porque es un libro exclusivamente para la iglesia, siempre lo he dicho. Y los comentarios teológicos todos dicen lo mismo. El único libro exclusivamente de la Biblia para la iglesia es Apocalipsis. Ni siquiera es para Israel, es exclusivamente para la iglesia. Ya, sí, tengo un poquito de frío. Ha estado helado el día, hermana querida. Ha estado helado el día y como me bañé, tengo que cuidar las cuerdas vocales. Son muy delicadas la garganta. Entonces, ¿no es cierto? El único libro exclusivamente para la iglesia es el libro de Apocalipsis. Por lo cual, ¿no es cierto? Aquí en este capítulo 4, Juan nos presenta una magnífica, da más detalles que Ezequiel, más detalles que Isaías, Ezequiel en el capítulo 1, Isaías en el capítulo 6, ¿no es cierto? Y Daniel en el capítulo 7. Daniel es una pincelada, ¿no? Ya Isaías ve un poco más, Ezequiel ya ve mucho más, pero aquí Juan en Apocalipsis capítulo 4 da lujo y detalle, no del trono, sino del que está sentado en el trono, que es Dios el Padre. ¿Ya? Él decía, ¿no es cierto?, que el aspecto de Dios el Padre es como el diamante, aparente, ya vestido de su vestido, las faldas, como dice ahí Isaías, ¿no es cierto?, eran de un rojo italiano, un rojo hermoso, lindo, ¿ya? No era un rojo así como el que tengo yo, así un rojo escarlata, no, un rojo feo, así no, ¿ya? Ah, ahí está la hermana Gisela, parece que se había salido ya, ahí volvió. Eh, y, ¿no es cierto?, rodeado de un arco iris, ¿no es cierto?, de color esmeralda, que es un verde, ¿ya? Entonces el aspecto del trono de Dios es maravillosamente lindo. Juan, ¿no es cierto?, describe ahí que hay como un mar de vidrio, ya que hay 4 seres vivientes, hay 24 ancianos, ¿no es cierto?, que adoran y glorifican a Dios el Padre. Entonces ahora en el capítulo 5 aparece nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 solamente Juan, una vez que la voz que escucha, que es la voz de Jesucristo, ¿no es cierto?, el Hijo del Hombre, que le dice, sube acá, dijimos que eso tipificaba al arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ahí la gran mayoría de los teólogos coincide en que Juan simboliza la iglesia, que cuando el Señor nos diga, suban acá, por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo, ya vamos a ser transformados a un cuerpo angelical, celestial, semejante al del Señor Jesucristo, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, semejante, no igual, ya al del Señor Jesucristo, pero un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Por 2 cosas. Si no tenemos un cuerpo glorificado, primero no podemos vencer la fuerza de gravedad, no podemos pasar ni siquiera el techo. Y en segundo lugar, lo más importante, que necesitamos un cuerpo glorificado, hermanos queridos, hermanas queridas, para poder presentarnos delante de Dios el Padre. Lo mismo que va a haber, lo mismo que vio Juan hace 2000 años atrás, lo vamos a ver nosotros. Ya, entonces Juan dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, Juan quedó bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, hermanos queridos, para que todos lo tengan presente. ¿Ya? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, no sabemos el día y la hora y no lo vamos a saber nunca, que el Señor nos va a venir a buscar. Por eso debemos estar preparados, viviendo, ¿no es cierto?, una constante expectativa de santificación continua, todos los días, porque no sabemos, ¿ya? No sabemos. Entonces, como no sabemos, debemos estar preparados en todo momento. Bien.
Entonces ahí, ¿no es cierto?, Juan hace la descripción del trono, perdón, no del trono, sino del que está sentado en el trono, que es Dios el Padre. Les decía, ¿no es cierto?, que algunos comentaristas, algunos teólogos, piensan que este es Jesucristo, pero no, este no es el trono de Jesucristo, este es el trono celestial de Dios el Padre. Lo dejamos bien claro, ¿no es cierto?, ahí en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 21-22. Ahí Jesús dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de Dios el Padre, donde siempre ha estado el Padre celestial. Es el trono lindo que ya lo estudiamos, ya lo vimos, etc. Ya el trono que ve Juan aquí, el mismo trono que vamos a ver nosotros una vez que seamos arrebatados, que seamos llevados arriba al cielo, a la presencia de Dios. En el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí no es Jesucristo el que está sentado en el trono, sino Dios el Padre. ¿Ya? Dios el Padre. Entonces vamos a ver hoy día el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ¿ya? Y lo vamos a estudiar, lo vamos a desarrollar. Muy bien. A ver, nuestro amado hermano Freddy, ¿está por ahí? Presente. Amén. Entonces, nuestro amado hermano Freddy le va a dar lectura al capítulo 5 de los versículos 1 al 7. Nuestra amada hermana Angélica, ¿está por ahí? Amén, amén. Nuestra amada hermana Angélica va a leer Apocalipsis capítulo 5 de los versículos 8 al 14. Nuestro amado hermano Freddy, entonces, ¿no es cierto?, va a leer Apocalipsis capítulo 5 del versículo 1 al 7. Y nuestra amada hermana Angélica, Apocalipsis capítulo 5 de los versículos 8 al 14, para que todos tengamos participación. Amén. Amén. Hermano Freddy, lo esperamos. Del capítulo 5 ya. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y me tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén, muchas gracias, hermano Freddy. Dios le bendiga. Y cuando hubo tomado, amén, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, amada hermana Angélica. Muchas gracias, amado hermano Freddy. Bien, entonces, ¿no es cierto? Nuestra amada hermana Sonia, ¿no es cierto? Que es nuevita, ya, para que vaya, ¿no es cierto? Ella no ha participado de los otros estudios, ya, pero, ¿no es cierto? Yo sé que la gran mayoría de los hermanos sí, pero vamos a ir un poquito apuntado a ella para que vaya, ¿no es cierto? Más o menos viendo de qué se trata el libro de Apocalipsis. Entonces, una vez que Juan, ¿no es cierto?, escucha la voz que le dijo, sube acá, es decir, la voz de Jesucristo, ¿no es cierto?, ya simboliza, como le decía yo, la gran mayoría de los teólogos coinciden que Juan simboliza a la iglesia o representa a la iglesia, pero eso no se olviden, eso es una interpretación teológica, no sale eso ahí, pues, ¿ya? Muy bien, entonces, lo primero que Juan ve, el trono de Dios y el título que lleva esto aquí, ¿no es cierto?, dice la adoración celestial. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Ya? Los 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Dicen, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ezequiel escuchó que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se fija? Solamente Ezequiel escuchó eso y, ¿no es cierto? Y ahora acá Juan. ¿Se fija? Entonces, pero es la misma adoración. Los 24 ancianos se postraban y echaban sus coronas ahí delante del trono de Dios y adoraban a Dios el Padre, pero Jesucristo todavía no está. Ahora aparece Jesucristo, ya recién en el capítulo 5. Entonces, antes de que comiencen a caer los juicios y de un viaje, todo esto es como un proceso paulatino, todo esto es como una secuencia, ¿ya? Jesucristo, ¿no es cierto?, se muestra ahí en el capítulo 1, se muestra tal como es hoy en día a Juan ahí, ¿no es cierto?, le muestra su gloria, etcétera. Ya Jesucristo se encarga de su iglesia, no nos olvidemos nunca que nosotros tenemos un solo dueño, uno solo que nos compró con su sangre bendita en la cruz del Calvario, que es Jesucristo, nadie más. Ya los pastores, los siervos, encargados de obras, diáconos, hermanos, obispos, ya como quieran llamarse, el cargo que tengan, ya no son los dueños de la oveja. ¿Ya? Ellos son encargados de cuidar, de velar por el rebaño, de alimentar a las ovejitas, ¿no es cierto? De darle buen pasto, buena palabra de Dios. Cuando digo pasto, buen alimento, la palabra de Dios, ¿ya? De guiarlos bien, de disipularlos, a veces de disciplinarlos también, de corregirlos, etcétera. Todo eso es la labor pastoral, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el dueño de nuestras almas, el dueño de nuestras vidas es Jesucristo, porque Él nos compró en la cruz de Calvario. Entonces, el Señor aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 se nos muestra todo lo que es la adoración que se le da a Dios el Padre, pero aquí en el capítulo 5 aparece Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, ¿no es cierto?, en su mano derecha tiene un rollo, tiene un libro. Ahora, aquí por ejemplo tengo la Biblia de mi hija. Ya, sí, cuando nosotros dicen un libro, ya nosotros no imaginamos esto, un libro como los conocemos hoy en día, pero no era así. Era un rollo como un pergamino, ¿no es cierto?, enrollado, perdón, sellado o lacrado con 7 sellos. ¿Ya? Eso es lo que, ¿no es cierto?, así comienza el capítulo 5, lo que Juan ve, después de ver la adoración celestial que se le da a Dios, etcétera, 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 dice, y vi, capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? Dios el Padre, no es Jesucristo, este es el trono de Dios el Padre, ¿ya? Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Ves? Cuando decimos un libro para nuestra mente, nosotros nos equivocamos, perdón, no que nos equivocamos, nos viene inmediatamente a la mente un libro así. Inmediatamente nos viene un libro que nosotros conocemos como libro, pero no. En aquello entonces los libros no se encuadernaban así como los tenemos nosotros o como tenemos nuestra Biblia. No. Ya, en aquel entonces, ¿no es cierto?, los libros eran como un pergamino. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Como un pergamino. Y ese pergamino tenía 7 sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
o para el lado, como sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenía 7 sellos. 7 sellos, ¿no es cierto?, que es la perfección de Dios, número 7, el número perfecto de Dios, el número íntegro, completo, etc. Y ese libro, ¿no es cierto?, estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios el Padre. ¿Ya? Algunos teólogos, ¿no es cierto?, equivocadamente, pero no con mala intención, sino que equivocadamente en el sentido que el Espíritu Santo no le ha abierto su entendimiento, han dicho, ¿no es cierto?, si usted escucha alguna vez algún comentario de que este libro es el libro de la propiedad de la tierra, otros dicen que era la Biblia, otros dicen que era el Nuevo Testamento, y montones de cuestiones, ya, pero no. El libro que estaba en la mano derecha de Dios el Padre era el libro, ¿no es cierto?, en el cual, el libro Apocalipsis, para que usted lo entienda mejor, ¿ya? El libro Apocalipsis, en el sentido, ¿no es cierto?, que a medida que Jesucristo va desatando los sellos, se van mostrando los juicios que Dios tiene reservado para la humanidad perversa y mala, para todos aquellos hombres impíos, pecadores, perversos y malos que están promoviendo leyes malas, leyes injustas, que nos quieren amordazar, que quieren, ¿no es cierto?, acá en Chile cambiar la Constitución para colocar una Constitución totalmente atea, perversa y mala, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a toda esa gente, ¿no es cierto?, les va a caer el juicio de Dios aquí. Y esos juicios están establecidos en este libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, los teólogos que dicen que es el libro de la propiedad de la tierra, no es que estén haciendo algo malo, no. Su interpretación teológica está errada. Porque lo que el Padre tiene en la mano derecha, ¿no es cierto?, es el libro de Apocalipsis. Son los juicios que se van a desarrollar acá. Nada más que eso. ¿Ya? Y el libro, ¿no es cierto?, estaba sellado con 7 sellos por dentro y por fuera. Versículo 2 dice. ¿Sí? Es que no alcancé a anotar los libros que estaba leyendo, los versículos, los que leyeron los hermanos. Ya, leímos, hermana querida, del capítulo 5. Apocalipsis. Capítulo 5, del versículo 1 al 14. Ya. Y ahora lo estamos, ¿no es cierto?, lo vamos desarrollando así en forma sistemática, así, versículo a versículo. No, pero los hermanos leyeron el mismo, otro. Sí, lo mismo, el capítulo 5. El hermano Freddy leyó del 1 al 7 y la hermanita Angélica del 8 al 14. Ya. Por eso era que, como que era lo mismo. Ya, eso. Ya, ok. Ahí está, el hermano Freddy nos mandó la foto, ya, muy bien. Lo único que les pido, por favor, que no van a pasar a cortar el botoncito de grabar, porque si no, la barbarita ahí corta clavos conmigo. Ya, porque se corta el video, se vuelve a grabar, después para unirlo un poquito complicado. Entonces, ya dijimos todo lo referente al versículo 1, ¿ya? Que Dios el Padre tiene en su mano derecha. No se olvide, Dios el Padre. Ahí el hermano Freddy nos manda un amén, amén. Dios el Padre tiene un libro, pero no es un libro como nosotros entendemos los libros de ahora, le vuelvo a decir. Ya es un rollo, un pergamino, ¿ya? Que está lacrado, sellado con 7 sellos. 7 para Dios es el número perfecto, el número cabal, completo. ¿Ok? Ya. Entonces, en la mano derecha estaba ese libro y algunos teólogos, ¿no es cierto?, lo interpretan como que es el libro de la propiedad de la tierra, otros dicen que es la Biblia, otros dicen que es el Nuevo Testamento, un montón de cosas ya, pero no. El libro que el Padre Celestial tiene ahí sellado con 7 sellos es el libro de Apocalipsis, porque a medida que vamos a ir estudiando, ¿no es cierto?, que a medida que Jesucristo va rompiendo los sellos, se van desatando juicios aquí en la tierra. Ya el séptimo sello, ¿no es cierto?, abre 7 trompetas. Y la séptima trompeta abre 7 copas de la ira, es decir, son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, 3 series de juicios, en total son 21, ¿no es cierto?, 7 por 3, 21 juicios que van a ocurrir acá en tiempo de la gran tribulación. La iglesia no va a estar acá, no es porque yo lo diga, nada que ver, es lo que la Biblia dice, lo que se entiende, ¿no es cierto?, del estudio teológico, que la iglesia no va a estar aquí en tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la semana número 70 del profeta Daniel, ¿no es cierto?, es para Israel y para el mundo impío y gentil, no para la iglesia. La iglesia tiene un tiempo determinado, por así decir. Ya cuando vino el Espíritu Santo de Dios ahí en Pentecostés, hasta el día de hoy todavía estamos acá. Entonces, una vez que la iglesia sea quitada, sea sacada, ya como dice ahí Apocalipsis 4.1, la voz que me dijo, sube acá, Jesucristo nos va a decir, iglesia mía, sube acá,
vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿no es cierto? Que algunos dicen ya que va a ser el arrebatamiento, va a ser la fiesta de las trompetas, ya puede ser ese otro tema, ¿ya? Puede que sí, puede que no, ya, el día y la hora no lo sabemos, como no lo sabemos debemos estar preparados. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, aquí muestra, ya algunos, le vuelvo a decir, creen que es el libro de la propiedad de la tierra, pero no, no es así. Es el libro, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, que contiene 3 series de juicios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, ¿ya? Hay también otros 7, que son 7 truenos, pero el Señor le dijo a Juan que no lo escriba, ¿ya? El Señor le dijo a Juan que no lo escriba. Le dijo, no, séllalo, tápalo. Eso no. Y no nomás, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora estamos viendo, ¿no es cierto?, que el Padre Celestial tiene un rollo en su mano derecha, ya sellado con 7 sellos. Versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte, grande, poderoso, eso se refiere, que pregonaba a gran voz. Pregonaba significa que gritaba. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? La respuesta la da, ¿no es cierto?, el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjese que para aquel entonces, ¿no es cierto?, todos los apóstoles de Jesucristo ya habían muerto. El único que estaba viejito ahí era Juan, al que el Señor le reveló, le mostró el libro de Apocalipsis. Toda la revelación final. En el cielo, ni los 4 seres vivientes, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, ¿ya? Ni los muertos en Cristo, Pedro, Pablo, Jacobo, Juan, ni la mamá de Jesús, que también ya estaba muerta ya, para ese entonces, ni el papá de Jesús, el padrastro, ¿no es cierto?, que lo crió, que fue José, ya, ni su hermano, ni su hermana, ni sus tíos, ni su abuelita, ni nadie de la tierra, ni mucho menos, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirar. Nadie, ni el apóstol Pablo, que fue pero fiel, dio su vida por Jesucristo, ni Pedro, ¿no es cierto?, que fue, por así decirlo, la cabeza ahí de la iglesia primitiva, etcétera, ¿ya? Ni el mismo Juan, tampoco. Ni la mamá de Jesús, ni su hermana, ni su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos, ninguno, nadie. Esto hizo que Juan se pusiera a llorar. Versículo 3 dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, aquí no se puede saber el misterio. ¿Y cuál es el problema? ¿No es cierto? Que en el cielo nadie llora. ¿Se fijan que en el capítulo 4 todo era alabanza para Dios? ¿Y por qué Juan se pone a llorar? Porque Juan, por así decirlo, representa la miseria humana al ponerse a llorar. En el cielo nadie llora, todo es alegría y felicidad. Al Dios Todopoderoso se le adora, se le dice santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, etc. Los 24 ancianos alaban, los ángeles cantan, todo lindo. Y Juan el único que se pone a llorar. ¿Qué demuestra eso? La miseria de la raza humana. Juan se puso a llorar en vez de ponerse a preguntar, decir, Señor, bueno, ¿por qué no se puede abrir los sellos? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? No, se puso a llorar. Y lloraba yo mucho, no dijo que pegó una lagrimita por ahí, no, se puso a llorar. Lloraba yo mucho, mucho. Todos los teólogos dicen lo mismo, coinciden, ¿no es cierto?, en que Juan, fiel representante de la raza humana, ¿no es cierto?, más bien dicho, ¿no es cierto?, de la miseria de la raza humana, ya que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, ante el dolor, lo único que podemos hacer muchas veces, o la injusticia, etcétera, es llorar. Es llorar. Y Juan se pone a llorar. Entonces con eso manifiesta todo lo que es, ¿no es cierto?, la miseria humana, la miseria de la raza humana, de la raza caída, pero aún así redimida, porque Dios le da ese privilegio a Juan, en este caso Jesucristo. No se olviden que Jesús tomó a Juan como su discípulo regalón, pues. Era el que se recostaba en el pecho del Señor, ahí era un jovencito, tenía como 14 años, cuando Jesús, ¿no es cierto?, murió, etcétera, etcétera, resucitó, fue ascendido al cielo, etcétera, y ahora ya Juan estaba viejito, como yo, mire ahí, la cabeza llena de canas, ¿ya?
qué sé yo, y desterraban la isla de Patmos, etc. Y Juan se pone a llorar. Imagínese, Juan, en medio de toda la adoración y toda la expectación que hay arriba, Juan se pone a llorar. Vamos a decirlo así, como que echó a perder la fiesta, pero no, había un propósito del llanto de Juan, decía, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie, absolutamente nada. Lo vuelvo a decir, ni Pablo, ni Pedro, ni la mamá de Jesús, ni el papá de Jesús, que era José, ¿no es cierto? Se entiende que el padrastro, el padre adoptivo, porque Jesús no fue engendrado como nosotros, como la raza humana, ni sus hermanas, ni sus hermanos, todos con los que se sirvieron, ninguno de sus apóstoles, qué sé yo, que habían muerto, todos habían dado la vida por Jesucristo. En el cielo ni los querubines, ni los serafines, ni los 4 seres vivientes, nadie podía, ¿no es cierto?, abrir el libro, ni siquiera mirarlo, ¿ya? Y mucho menos desatar su sello. Entonces en el versículo 5 encontramos la solución al llanto de Juan. Y uno de los ancianos, de esos 24 ancianos, representantes de la iglesia, me dijo, no llores, llorón de la raza humana, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, ¿ya? ¿Quién es ese? Nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Aquí aparece en escena Jesucristo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ya? Entonces viene uno de los ancianos y lo consuela. Juan le dice, mira viejo, mira hermano, no sé cómo le haya dicho, no llores. Hay uno que venció por la raza humana. ¿Ya? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es ese? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él, ¿no es cierto?, con su sangre bendita venció al enemigo, venció al pecado, cumplió la ley, cumplió todo para nosotros, para la raza humana. Entonces, por eso uno de los ancianos, ¿no es cierto?, le dijo, no llore, hombre, no llore. Aquí hay uno que venció. ¿Quién es ese? Nuestro amado Rey Salvador Jesucristo. Ahora, la típica pregunta, que yo sé que ustedes saben la respuesta. ¿Dónde venció Jesucristo? En la cruz del Calvario. La cruz. ¿Ya? ¿Quién dice lo contrario? ¿Todos vienen lo mismo? No tengan miedo de su opinión, pues. Ya, hay 2 hermanas que han dicho la cruz del Calvario. ¿Quién opina algo diferente? A ver. ¿Quién cree que Jesucristo venció al enemigo en la tentación? ¿O en la resurrección? ¿O cuando vino el Espíritu Santo? A ver. ¿Cuándo venció Jesucristo al enemigo? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Escucho tu opinión? Cuando se levantó victorioso de la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús. ¿Ya? ¿Nuestro pastor Gustavo? ¿Qué dijo? Puede ser cuando Jesucristo dijo consumado es. Ya, muy bien. Ya. Jesucristo, muy bien, todas sus opiniones están bien, están correctas, pero vamos a hilar un poquito más fino al punto exacto cuando Jesucristo venció al enemigo. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿por qué no la resurrección? Porque la resurrección ya fue consecuencia, ¿no es cierto?, de la victoria que él había tenido. ¿Qué victoria tuvo? Jesucristo en la cruz del Calvario, a derramar su sangre inocente, sin mancha y sin pecado, dijo lo que dijo el pastor Gustavo. Consumado es, se cumplió todo, lo cumplió todo. Y esa fue la derrota de Satanás. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios, fíjese bien, el que, por así decirlo, a ver, desde Adán, incluso hasta el día de hoy, toda la raza humana estaba presa por Satanás. Satanás tenía el derecho legal, la base legal de matar, asesinar, mandar al infierno a todo, porque, por así decirlo, el hombre, ¿no es cierto?, le dio la autoridad que Dios le dio al hombre, el hombre se la pasó al enemigo al desobedecer a Dios, Adán y Eva, ya.
Ok, entonces el enemigo tenía base legal, derecho legal, le decía a Dios, yo tengo derecho legal de matar a este. Y por eso en el Antiguo Testamento son muy pocos los salvos, solamente los que Dios escogía, que eran de la nación de Israel, y uno que otro profeta por ahí que no era de la nación de Israel. Eran muy poquitos los santos del Antiguo Testamento. Pero, tres pero. Satanás no tenía derecho legal de matar a un inocente. Legalmente, jurídicamente. ¿Ya? Satanás mató a un inocente. Y al matar a un inocente como Jesucristo, fue declarado por Dios culpable. Satanás le tenía hambre a Jesucristo por todo lo que Jesús, ¿no es cierto?, el Señor, hacía en el nombre de Él, en el nombre del Padre, la obra de Dios, etcétera, etcétera, y que no hallaba cómo matarlo, hasta que finalmente logró, ¿no es cierto? Pero el problema que fue su condenación, ¿por qué? Porque mató a un inocente, y delante de Dios fue hallado culpable y condenado, el que mata a un inocente. ¿Ya? Yo sé que estas cositas a lo mejor es primera vez que las escuchan o no la habían escuchado predicar nunca, qué sé yo, ¿ya? Que el Espíritu Santo de Dios nos va mostrando, nos va revelando. Fíjese bien, el Espíritu Santo, no yo solamente le hablo, le comparto a usted, pero es el Espíritu de Dios el que abre su entendimiento. Entonces, Satanás no tenía, tenía todo el derecho legal sobre la raza humana, sí, pero Jesucristo, era inocente, pues era sin pecado. Entonces, al matar a un inocente, delante de Dios, Satanás fue hallado culpable y condenado. Solamente que le espera la condenación en el lago de fuego. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Claro, yo lo tomaba como se le atribuye ese título como la muerte expiatoria o el sacrificio expiatorio, Sí, como el Mesías vencedor. Yo lo tomaba así, sí. pero ahora ya usted aclaró. Ya, no, sí, está muy bien. La sangre de Jesucristo limpió todo pecado, está bien, pero el problema era cómo, ya, esa era la parte, digamos, para eliminar el pecado, para cumplir la ley, Jesús lo hizo todo, pero ¿cómo derrotamos a Satanás? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, no puede jugar sucio, no puede jugar chueco, no puede hacerle una trampa a nadie, ni siquiera a su archienemigo, Claro. ¿ya? Entonces, imagínense nomás que Jesús no hubiese sido humano, que hubiese sido solamente Dios, ¿ya? Claro, fácil, Dios le gana a Satanás lejos, ¿entiendes? Claro, le gana, pues si es Dios. Pero resulta que aquí no. Aquí Jesucristo, ¿no es cierto?, tenía lo que en teología se conoce como la unión hipostática. 100% Dios y 100% hombre. ¿Ya? Entonces, como humano, Jesucristo, como humano, las últimas 24 horas, o tal vez más a lo mejor, dejó de hacer milagros, dejó de hacer esto, hacer montones de cosas, y se enfocó solamente como humano. Había que vencer al diablo. Él cumplió la ley, ningún problema. Su sangre bendita, sin mancha y sin pecado, ¿no es cierto?, expió nuestros pecados, pagó nuestras culpas, amén, ningún problema. Pero ¿cómo derrotamos a Satanás? No se puede. El Señor Dios Todopoderoso es 3 veces, lo vimos el día viernes de la semana pasada, ¿no es cierto? Él no puede jugarle chueco a nadie. No hace nunca, como decimos acá en Chile, una maula, una chanchada, una cochinada, una zancadilla. Dios nunca va a jugarle chueco a nadie, ni siquiera a su archienemigo. Le jugó limpio, limpiecito, allá, como decimos nosotros, a mano limpia, no a la maleta, ni con palos, no, Jesucristo le jugó limpio, es decir, Dios le jugó limpio, ya, y como hombre, Jesucristo, no como Dios, como hombre, porque Dios no puede morir, ¿entiendes? Entonces, cuando, por así decirlo, la muerte de Jesucristo fue una muerte horrible. El único ser humano que sabía en qué momento iba a morir y cómo iba a morir era él. Por eso es que su gota, las gotas de su sudor eran como gotas de sangre. Disculpe que les predique un poquito en este momento, la idea es hacer estudio bíblico, no predicar. Pero hermanos queridos, le costamos la vida al Hijo de Dios. ¿Nos vamos a congraciar con mentiras? ¿Nos vamos a congraciar porque el pastor o el hermano fulano X se enojó conmigo? ¿O me voy a congraciar, ¿no es cierto?, para ganar dinero? ¿Me voy a congraciar con el mundo para total apagar mis penas?
Ahí es cuando Satanás se ríe, cuando los cristianos comienzan a mentir, cuando los que dicen ser cristianos son unos hipócritas, cuando están llevando un doble estándar de vida. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ellos son unos hipócritas. Obviamente Dios también lo sabe. Y Jesucristo llora. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue eso, un sacrificio. No podemos congraciarlo con nada de pecado, ni una mentira, ni nada. Debemos ser como Él, como Jesús. Esforzarnos para que no haya engaño en nuestra vida, para que no haya mentira, para que no haya nada de que el enemigo tenga que acusarnos. Y cuando fallamos, porque somos humanos, nos humillamos ante el trono de Dios y su misericordia nos perdona, nos levanta. Entonces, Jesucristo, el Señor, venció a Satanás limpiamente, sin hacer ninguna chanchada, ninguna cochinada, ninguna zancalla, nada. Y no porque era Dios, no, sino como hombre. Bien, pues. Sigamos. No sé si hay alguna acotación con respecto a lo que acabo de compartir. ¿O alguna pregunta? Hermana Gisela, Barbarita, hermano Enrique, Pastor Gustavo, Uldita, ¿quién más está por ahí? Hermana Norma, no sé quién llegó a ver. Hermana Angélica, hermano Enrique, hermano Freddy, hermana Gisela, hermano Pastor Gustavo, la hermana Pamelita, hermana Sonia, Uldita y yo. Ya. ¿Está todo bien? Está todo bien. Entonces no se olvide. Cómo Jesucristo venció al enemigo, ¿ya? Fue porque el enemigo tenía derecho legal sobre la raza humana, sí, pero no tenía derecho de matar a un inocente. Y en la ley de Dios, el que mata a un inocente es culpable. ¿Ya? Jesús cumplió la ley, Jesús venció al pecado, Jesús venció todo está bien. Pero ¿cómo venció al enemigo? Lo venció limpiamente. ¿Ya? Permitiendo, ¿no es cierto?, que el enemigo lo matara, ¿ya? Porque no se olvide que el que, por así decirlo, el que tiene el imperio de la muerte es Satanás. Tenía, el imperio de la muerte era Satanás. Pero no se olvide que la muerte es un espíritu. Lo que pasa es que a nosotros nos nombran espíritu y nos imaginamos al tiro un ángel o un demonio, no, pero específicamente ya Dios permitió, ¿no es cierto?, que su hijo muriera, porque la muerte, ya, la palabra griega tánatos, para muerte, ya, no es aniquilamiento como creen los testigos de Jehová, ya, es separar. ¿Separar qué? Separar la parte inmaterial del ser humano, es decir, el alma y el espíritu, de la parte física, la parte somática. Entonces la muerte entra y se produce esa separación. El cuerpo, ¿no es cierto?, queda inerte, muere, se gusana, se pudre, qué sé yo, queda los puros huesos, y el alma y el espíritu tienen dos opciones. Si murió en Cristo, se van para arriba, para el cielo ahora, ¿ya? Y si murió sin que sus pecados sean perdonados, se van al infierno, al castigo, porque Dios arriba no acepta ninguna persona cuyos pecados no hayan sido expiados, tapados, cubiertos, limpios con la sangre bendita del Cordero de Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces, pero legalmente, ¿no es cierto?, había que derrotar al enemigo limpiamente. Y ahí Jesucristo, ¿no es cierto?, se la ganó limpiamente. La muerte entró, Jesús murió, ¿ya? Su cuerpo quedó ahí, ¿no es cierto?, tuvo que estar 3 días y 3 noches en la tumba, pero su alma y su espíritu bajaron ahí al infierno, bla, que ese es otro tema. Sigamos. Versículo 6. Apocalipsis 5:6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ya, inmolado es sacrificado, para que todos entiendan. ¿Ya? Un cordero inmolado es un cordero sacrificado. ¿Quién es? Es Jesucristo. No era, por favor, un corderito de los animalitos que tenemos acá. No. ¿Ya? No es así. Fíjese que a Jesús, ¿no es cierto?, en el versículo 4 se llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David, pero lo que Juan ve aquí es un corderito. ¿Ya? Porque solamente Jesucristo puede cumplir esos dos papeles. El león, como el león de la tribu de Judá. No se olviden que de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, había una que era la tribu de Judá, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, vino el Señor Jesucristo, porque tanto su papá adoptivo, José, como María, eran de la tribu de Judá, de la realeza. Y, ¿no es cierto?, Juan, lo primero que ve aquí, dice, vio como un cordero inmolado, sacrificado. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que se sacrificó por nosotros.
a ver, nosotros tenemos un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. De la Santísima Trinidad, el que se despojó de su gloria fue Jesucristo. Dios el Padre siempre estaba en su trono de gloria, y el Espíritu de Dios no se materializó, por así decirlo, no se hizo ser humano, no, fue Jesucristo. ¿Ya? Fue Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Él fue el que tomó forma humana, tomó cuerpo humano, ¿para qué? Para pagar la deuda por el pecado. ¿Ya? Y obviamente, ya se lo acabo de decir, Él pagó, cumplió la ley, cumplió con limpiar nuestros pecados, etcétera, pero también de pasadita derrotó al archienemigo de Dios. De buena forma, de buena manera. A pura mano limpia. Un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, dice, que tenía 7 cuernos, ya, 7 cuernos, para que ustedes sepan, los cuernos significan poder, dominio, autoridad. ¿Ya? ¿Qué significan los cuernos? Poder, dominio, autoridad. 7 cuernos, y obviamente 7, ¿no es cierto? Les vuelvo a decir, el 7 es número perfecto, significa estar completo, la cabalidad completa, etcétera, 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 ¿ya? 7 cuernos. Y 7 ojos. ¿Y qué son los ojos? Dicen, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Son lo mismo que vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, versículo 5. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es lo mismo, la misma alusión a Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de bla, bla, bla. Todo eso está, lo mismo, ¿no es cierto?, que vimos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que nos tira a Isaías capítulo 11, versículo 2. Y 7 ojos, ¿no es cierto?, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un Espíritu Santo, pero que se manifiesta de 7 maneras. Versículo 7. Y aquí viene la culminación de esto. La culminación, ¿qué es lo que dice? Y vino, es decir, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el cordero inmolado, ¿ya? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¡Pum! Lo agarró. Recuerde que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ninguna parte, nadie podía tomar el libro, ni mirarlo, ni desatar su sello. Pero vino, ¿no es cierto?, Jesucristo y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Dios el Padre. Dios el Padre. Y aquí cuando el Señor Jesucristo, ya sabemos, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, cuando Jesucristo toma el rollo de la mano derecha, ¿no es cierto?, toma el libro, el pergamino, dice, cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes, no se olvide, el primero que tiene aspecto como de león, el segundo como de becerro, el tercero como rostro de hombre y el cuarto como águila volando, que son serafines, porque tienen 6 alas, según lo que vimos, ¿no es cierto?, en Isaías capítulo 6. Son los mismos. Cuando hubo tomado los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora ya no estaban adorando solamente a Dios. No se olvide que en el versículo 9, 10 y 11 del capítulo 4 Apocalipsis, versículos 9, 10 y 11, ahí se adora a Dios. Los 24 ancianos, ¿no es cierto?, los 4 seres vivientes, etcétera, adoran a Dios el Padre. Pero aquí dice que adoraron al Cordero, a Jesucristo. Adoraron al Cordero y se postraron delante del Cordero, dice. Todos tenían arpas. Arpa es un instrumento musical de la antigüedad. Bueno, todavía hay arpas, pero ahora las arpas ya son más modernas. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Rudy. Hermana Gisela. Sí, usted dice que eso fue explicado en Isaías capítulo 6, ¿le escuché? Sí, los 4 seres vivientes que tienen 6 alas, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Eso nos tira, ¿no es cierto?, a Isaías capítulo 6, versículo 2, la adoración que vio Isaías, ¿no es cierto?, donde estaban los serafines que también tenían 6 alas. Hermano, pero eso, ¿dónde lo vimos? ¿Cuándo lo vimos? ¿O usted solamente está haciendo referencia, pero no lo hemos visto? Lo vimos el viernes pasado, en el capítulo 4. Sí, pero Isaías me refiero. ¿O solamente que nos da como referencia? Y lo di como referencia y lo leímos. Pues mire, se lo voy a leer. Ya, hermano. Se lo voy a leer. Hermano Rudy. Isaías capítulo 6, donde Isaías ve la gloria de Dios, pues dice,
Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Isaías capítulo 6, versículo 2. ¿Ya? Muy bien, entonces estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran sobre él, ahora adoran al Cordero. Hermano Freddy, ¿alguna Hermano Rubén, consulta? consulta, ¿Sí? o sea, volviendo un poquito atrás, ¿Sí? qué tan certero es sobre el rollo o el pergamino, ¿cierto? Que es el libro de Apocalipsis, ya que, como leíamos, ¿cierto? En los contextos ahí, decía que ninguno era digno de tocarlo ni de mirarlo. Entonces, si yo, leyendo la escritura, decimos que el libro de Apocalipsis, entonces hace referente que sería a los textos que viene. Entonces, como, ¿cómo puedo explicarlo? Es como que estaría revelando, ¿cierto? Lo que está escrito dentro de los sellos, y se supone que nadie puede verle ni tocarle. Entonces, ahí me quepa la duda. ¿Me entiende? Ya, sí, ok, ya, a ver. Los teólogos, ¿no es cierto?, creen que este libro que tenía el Padre Celestial en su mano derecha es el libro de la propiedad de la tierra. Ya otros creen que es la Biblia, otros creen que es solamente el Nuevo Testamento, algunas interpretaciones teológicas. Pero lo más correcto, a la luz de lo que estamos estudiando, es que es el propio libro, por así decirlo, de Apocalipsis, ¿ya? Porque contiene los juicios. No se olvide, ya en el capítulo 6, el próximo viernes, si Dios así lo quiere, vamos a empezar a ver los sellos. Dice, por ejemplo, el Apocalipsis 6.1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué sello? Este libro estaba sellado con 7 sellos. Los sellos antiguamente eran como una lacra, un lacrado, ¿ya? Con los que se sellaban ahí. Los libros, ¿sí? Hermano Freddy, Sí, sí, de hecho los romanos y los judíos lo usaban así, ¿ya? con testigos y todo eso. Correcto. Entonces, en la medida que Jesucristo iba desatando esos sellos y abriéndolo, vamos a ver, ¿no es cierto?, que se iban produciendo juicios. Ya no se los voy a nombrar ahora para no apartarnos tanto. Entonces, cuando llega el séptimo sello, ese séptimo sello abre 7 trompetas, que son 7 juicios también, 7 juicios más. Y la séptima trompeta abre 7 copas de la ira, donde se consuma la ira de Dios, y eso es todo. El libro de Apocalipsis contiene 3 series de juicios: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, nada más. Porque los 7 truenos que le digo yo que salen ahí en el capítulo 10, ya el Señor le dijo a Juan que no lo escribiera. Entonces, por eso sabemos que es el propio libro, el mismo libro de Apocalipsis, por la revelación que Dios le da a Jesucristo. No sé si me pude explicar. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces aquí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, ya los ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postran y adoran al Cordero. ¿Ya quién es el Cordero? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Que muestra 2 aspectos. Primero, el león de la tribu de Judá como león, pero también como Cordero, como león, como rey, que va a gobernar ya sobre Israel, sobre el mundo entero durante 1000 años, etcétera. Ya, ahí llegó Loida. Muy bien, bienvenida Lolita. Hola, bendiciones, besitos. Ya, muy bien. Y, ¿no es cierto? Y también como Cordero, porque Él fue sacrificado por la raza humana, para rescatar a la raza humana. ¿Por qué la raza humana? Porque somos los únicos, exclusivos, que tenemos la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Miguel, Gabriel no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, el enemigo que se reveló, vamos a decir ya Lucero, ¿no? Lo vamos a nombrar por ese nombre, que significa portador de luz o ángel de luz. Tampoco los árboles, los peces, las aves, etcétera, no tienen la imagen y semejanza de Dios. Solamente usted y yo, la raza humana. Bueno, todos los humanos. ¿Ya? Toda la raza humana. Somos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Dios, ¿no es cierto?, se hizo ser humano para rescatarnos a nosotros. No se hizo ángel para salvar a los ángeles. No se hizo pez para salvar a los peces. No se hizo animal para salvar a los animales. No, Jesucristo se hizo hombre, ser humano, para rescatarnos a nosotros. Entonces, ¿no es cierto?, todos tenían arpa, ya le dije, un instrumento musical desde la antigüedad, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del onzal. Toda esa adoración, ¿no es cierto?, ahora se la dan ¿a quién? Al Cordero, a nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿no es cierto?, cuando el viernes pasado y el miércoles que hacíamos las preguntas, el
los 4 seres vivientes cuando decían, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, los 24 ancianos se postraban y adoraban a Dios, echaban sus coronas delante de él, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también les decía que nosotros a lo mejor no estamos en esa condición de estar arriba en el cielo, porque físicamente estamos acá, nuestro corazón a lo mejor está en el cielo, claro, pero nosotros estamos acá, pero con nuestro cántico podemos también decir, santo, 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 Señor omnipotente. ¿Ve? Nosotros también, usted y yo, a lo mejor cuando está ahí, qué sé yo, cuando está haciendo sus cosas, su trabajo, también puede decir santo, santo, santo. Y el Señor escucha nuestra alabanza, nuestro cántico, la adoración que le estamos dando, ¿ve? Entonces aquí se incluye a quién? A Jesucristo en el capítulo 5, porque en el capítulo 4, ¿no es cierto?, es solamente Dios el Padre. Jesucristo entra en escena cuando Dios el Padre tiene un rollo sellado con 7 sellos, ¿no es cierto?, y ese rollo nadie lo puede abrir, ni mirarlo, ni mucho menos desatar su sello. Ahí entra, ¿no es cierto?, Jesucristo, ya que con su sacrificio, él, ¿no es cierto?, tiene la autoridad para tomar el libro de la mano derecha de Dios el Padre y, ¿no es cierto?, desatar su sello, es decir, ir mostrando, ¿no es cierto?, los juicios del libro de Apocalipsis. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, al Cordero le dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, le dicen al Cordero, a Jesucristo, fuiste inmolado, porque tú fuiste sacrificado, ¿ya? Y con tu sangre nos has redimido, rescatado para Dios, de todo linaje, lengua, tribu y nación. Sintámonos, por así decirlo, un poquito privilegiados. Porque los hermanos que aquí estamos, a ver, los voy a nombrar para que nadie se me sienta. La hermana Angélica, el hermano Enrique, el hermano Freddy, la hermana Gisela, el pastor Gustavo, la hermana Loida, la hermana Pamelita, la hermana Sonia, la hermana Uldita y yo. En este momento, ¿no es cierto?, que estamos estudiando la palabra de Dios, somos aquellos redimidos por la sangre bendita del Cordero de Dios. Y que en este periodo de la iglesia, aproximadamente de 2000 años, bueno, para nosotros el calendario gregoriano 2020, según el calendario, ¿no es cierto?, judío, ya ellos van en el 5780 y tanto, ya, y según los judíos caraítas van en el 5981, 91, algo así, ya, bueno, nosotros ya vamos en el 2020 y ¿qué más le vamos a hacer? Nos regimos por ese calendario, ¿ya? Entonces, para nosotros, ya el Señor Jesucristo aquí, ¿no es cierto?, que nos redimió de toda tribu, pueblo, lengua, linaje, nación, etcétera, somos los redimidos por la sangre del Cordero, que un día vamos a estar para siempre con Él. Hay veces que pareciera que el cielo fuera de hierro o de bronce, que nuestras oraciones no pasan, que el Señor no las escucha. Hay veces que tenemos que pasar un desierto solos. Hay veces que tenemos que luchar solos. Pareciera que estuviéramos solos, pero Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él envía un consuelo, envía un hermano, un pastor, que uno le pegan una llamada, que lo animan, que le dicen, por último le preguntan cómo está, necesita algo, cualquier cosa. El Señor, por ejemplo, me puso a ustedes. Qué alegría de tener un pastor, por ejemplo, con nosotros, que generalmente los pastores no comparten, ¿ya? Qué alegría de tener, por ejemplo, un evangelista como el hermano Freddy, ¿ya? O a la hermana Gisela, a la hermana Sonia, Uldita, Lolita, la hermana Angélica, que canta tan lindo, la hermana Norma, en fin, todos ustedes, todos, ¿ya? Qué alegría para mí, para el gozo. Hoy día, por ejemplo, se añadió una hermana nueva, que es la hermana Charlotte, prima de nuestro amado pastor Gustavo. Esperamos a ver si que el día domingo ya nos puede acompañar, etcétera. Es una alegría enorme, una satisfacción que el Señor nos da, porque yo no hallo las horas que llegue este horario, hermano, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Porque en el día uno tiene que hacer aseo, tiene que limpiar, lavar la loza, hacer las camas, ya un montón de cosas. Pero eso nos satisface. Comer un plato de comida, qué sé yo, comerse una fruta nos satisface. Eso es para la carne, para el cuerpo físico. Pero la palabra de Dios nos llena, entonces sintámonos felices, contentos, dichosos de ser los redimidos por la sangre del Cordero. Versículo 10.
Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. A ver, ¿quién se acuerda de este detalle en el capítulo 1? Versículo 6. Apocalipsis capítulo ¿Puede 1. repetir la pregunta? ¿Quién se acuerda de este detalle? El versículo 10, Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién se acuerda de este detalle en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6? ¿Quién se acuerda de ese pequeño detalle? A ver, para que participen un poquito. A ver. ¿Quién me puede ayudar un poco? Amén. Ya, Dice hermana que Gisela, son Margarita. reyes y sacerdotes, pero dice que la palabra es equivocada de la traducción de la Reina Valera porque debería decir nos hizo nos hizo un reino de sacerdotes. Muy bien. Bravo. Un 7 adelantado para la hermana Gisela para el próximo miércoles. Y la Barbarita. Muy bien, pues nuestra Reina Valera, nuestra traducción, muy linda, muy hermosa. La traducción, ¿no es cierto?, que el Señor más ha usado para evangelizar estos últimos 200 años, la Reina Valera, o 300 años. ¿Ya? Dice, nos hizo reyes y sacerdotes, pero no es la traducción correcta. La traducción correcta es, nos hizo un reino de sacerdotes. Oh, la hermana Pamelita salió. Bueno, ya nos hizo un reino de sacerdotes, ¿ya? Para Dios el Padre. ¿Por qué sacerdote? Lo he explicado varias veces. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que presentar ofrendas por los pecadores, tenía que presentarle al Señor, ¿no es cierto?, las ofrendas de grano, de cebada, de trigo, qué sé yo, de animalitos, de palomitas, cosas así. Bueno, usted y yo tenemos el privilegio de llegar al lugar santísimo celestial por la sangre bendita del Cordero de Dios e interceder como sacerdote por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, empezando por nuestra familia. Esperamos, ¿no es cierto?, que el hermano sanguíneo de nuestro amado hermano Freddy con su esposa, ¿no es cierto?, la cuñada del hermano Freddy, por así decirlo, que el Señor haya traído consuelo por la pérdida de su guaguita, ¿no es cierto? Estamos orando, hemos estado orando por ellos. Y así, por cada uno de nosotros, hermanos, que está pasando aflicción, de alguna u otra manera. Ahí es donde nos apoyamos, ahí es donde nos necesitamos. Yo también los necesito a ustedes, yo siento el respaldo de sus oraciones todos los días, hermanos queridos. La próxima semana le decía al pastor Gustavo, se me viene una tormenta el otro jueves. Espero ahí, ¿no es cierto?, ya poder resistir ante la injuria, ante la calumnia, ante la mentira, poder estar firme en Jesucristo, ¿ya? Y sin ira, sin enojo, pero decir la verdad, como hijo de Dios. Entonces, ¿no es cierto?, la traducción correcta es, nos hizo un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes.